Es un ensayista, digámosle, Agustín Laje, que se ha convertido y que ayer el gobierno emitió como un video oficial, un video de 20 minutos, sí, ¿no? Revisando la historia del 24 de marzo. Bueno, vamos a hablar con un especialista, un historiador, investigador, como es Roy Ora, para tener su mirada sobre esta polémica nuevamente desatada en la Argentina. Ya habíamos tenido como antecedente el año pasado, claro, con aquel primer video del gobierno. Bueno, se esperaba a ver si el gobierno iba a emitir otro video. En las últimas horas previas al 24 se supo de que sí. Bueno, y finalmente se dio a conocer esto. Roy, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar allí, por atendernos. ¿Cómo estás viendo, primero una general, cómo estás viendo esta polémica, no? Me parece que es una polémica que no le hace bien a la cultura política argentina, a la discusión cívica argentina. Es una polémica que atrasa. Como en general, bueno, la discusión en torno a la cantidad de muertos, a los orígenes de la violencia política en la década del 70, me parece que en general, está dominada por visiones partisanas que son malas para la construcción de una cultura democrática más rica, que verdaderamente pongan en el foco de atención los problemas más importantes. En este marco, la demanda de memoria completa, que desde hace un tiempo está dando vueltas y que fue impulsada tras la llegada de Milei al gobierno por Villarruel y que ahora se empuja con más fuerza desde la Casa Rosada, me parece un retroceso aún mayor en esa discusión. Roy, esto de decir la memoria completa no esconde en realidad una cierta intención de negar o de justificar parte de los hechos que hasta ahora teníamos el acuerdo de repudiar. Sí, bueno, de memoria completa no tiene nada. Es simplemente se movió el péndulo en la otra dirección y ahora nos toca a nosotros imponerle a la sociedad nuestra visión de qué pasó en la década del 70, y como sabemos es una visión de actores, es una visión partisana, es una visión que no se hace cargo de la complejidad de los problemas y que yo diría, a ver, ¿qué es lo que hace, enfocándonos en el video de Laje, que creo que uno puede decir ahí, se sintetizan algunos elementos, ¿no? Es una visión un poco más sofisticada que otras anteriores que hemos visto, ¿no? Y que lo que dice es, bueno, el origen de la violencia política en Argentina, las organizaciones armadas. Claro. Que atacaron a un gobierno constitucional y enfatizan qué cosa ahí. Bueno, el responsable es el peronismo, que estaba de los dos lados del mostrador. Porque al enfatizar sobre todo su naturaleza, el contexto democrático, dicen, fue una violencia que se erigió contra la Constitución. Y dice, bueno, finalmente la dictadura, ¿qué es? Es simplemente una continuidad, es el escenario en el que se despliega con mayor intensidad una violencia que ya estaba. Y entonces esa manera de pensarlo dice, bueno, esto fue una guerra, había ejércitos insurreccionales que trataban de destruir la Argentina y, como se sabe, bueno, en una guerra vale todo, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera dejan en un segundo plano, le quitan relevancia al cambio cualitativo que significa el terrorismo de Estado. Esto es, por supuesto que ya sabemos que había violencia antes y que la violencia fue parte de la manera en que los argentinos resolvieron sus conflictos en la década del 70. Pero yo creo que hay una dimensión cualitativamente distinta que se puso muy de relieve en el juicio a las juntas, que es cuando Videla llegó al gobierno y la junta militar tomó el poder, puso en marcha un plan sistemático para destruir a aquellos que amenazaban lo que ellos consideraban el orden deseable. Y eso significó una forma de represión masiva, organizada, clandestina, ilegal, que incluyó esos capítulos horribles como, bueno, robo de bebés, supresión de identidad, todas las cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto, puesto además en el marco de que hay una diferencia cualitativa si esto lo hace el Estado o se hace desde el Estado, que si son actores individuales que por las razones que fuere deciden
romper con la legalidad, ¿no? Claro, ahí Entonces, yo creo subyacen dos ideas, Roy, ¿no? Por un lado, esta de que la reacción de la dictadura a lo que existía antes, como si fuera una cuestión reaccionaria a lo previo, y por otro lado, poner en pie de igualdad una cosa con la otra cuando no tiene absolutamente ninguna equivalencia, ¿no? exactamente, ese es un poco el ejercicio, es decir, esto empezó antes, la dictadura es meramente continuidad, no tenemos que poner el foco en ese punto. Yo creo que, bueno, para empezar, ¿no? Cuando Alfonsín decide en la primera semana de su gobierno, que comenzó el 10 de diciembre del 83, dice, bueno, vamos a hacer que la justicia se ocupe de estos temas, vamos a promover una iniciativa en ese plano, sacó 2 decretos y uno dice, bueno, vamos a juzgar a las terroristas y también a las juntas. Es decir, la idea de que había varios actores ya estaba ahí presente, pero Alfonsín, una de las cosas que dice es, no son cualitativamente iguales. No es lo mismo un delincuente que viola la ley que el presidente de la nación se convierta por la noche en un criminal. Claro. Entonces, y que utilice los recursos del Estado, que tiene el compromiso, está determinado, obligado a cumplir con la ley, a convertirse en una organización criminal, ¿no? Sí, digamos así. A Milei le gusta reconocer al Estado como una organización criminal porque nos saca plata a todos, nos mete la mano en el bolsillo. Bueno, si hay un momento verdaderamente en el que el Estado se convirtió en una organización criminal, violando sus propios principios organizativos, de funcionamiento y demás, fue a partir de marzo del 76. Eso no quita que antes hubiera cosas y que parte de esas cosas ayudan a explicar lo que vino después del 76, pero esto es cualitativamente distinto y supone otro tipo de responsabilidades. Una cuestión que me llamó la atención después del video, Roy, ayer, fue que en los canales oficialistas, que en general reproducen el discurso del gobierno, después hubo un intento, una ejecución de quitarle la palabra a no poner testimonios de víctimas de las dictaduras, sino de lo que presentaron como víctimas de las organizaciones guerrilleras. Cambió el foco del interlocutor y cambió el foco de la historia que se escucha como testimonio, ¿no? ¿Esto también es un mecanismo puesto en marcha? Bueno, hace tiempo que los que reclaman memoria completa dicen la verdad está en los que fueron víctimas de la violencia terrorista. Esos no fueron escuchados, esos merecen ser escuchados. Y ahí tenemos la clave para entender toda esta la tragedia argentina de la década del 70. Yo lo que diría en relación con eso es la Argentina tiene que avanzar, no creo que suceda con este gobierno, no creo que suceda en los próximos años, pero me parece que sería deseable que la Argentina alcance, y para esto hace falta decisión política, alcance una visión del pasado que integre las distintas violencias que tuvieron lugar en nuestro país. Y por supuesto, sobre todo en los años de gobierno de Néstor y Cristina, aquellos que fueron víctimas de la violencia, del terrorismo de izquierda, para decirlo rápido, esos no fueron reconocidos en un pie de igualdad, como si su dolor, su desgracia fuese de segunda categoría. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales hoy el péndulo se fue en la dirección en la que se fue. Sí, solo le prestamos atención a lo que dice Eve de Bonafini, bueno, en algún momento va a haber un cambio y me parece que desgraciadamente estamos viendo ese cambio, ¿no? Como decimos, bueno, hoy escuchamos otra campana, más que no escuchamos un concierto de voces argumentadas que nos ayuden a entender cómo sucedió lo que sucedió y que nos ayuden a pensar de qué manera tenemos que avanzar hacia la construcción de una democracia mejor, sino que simplemente estamos escuchando una voz que nos resulta a algunos irritante, a otros, bueno, les reconforta porque la habían escuchado poco en estos años, ¿no? Roy, hay otra versión del oficialismo. En las últimas horas, José Luis Espert, el diputado nacional, dijo, bueno, ya es hora de ir dejando atrás esto. Incluso el feriado del 24 lo podríamos ir pensando a ver si hace falta que siga o no. ¿Eso también de alguna manera busca clausurar todo ese capítulo de la historia argentina? Bueno, sí, yo creo que hay en el gobierno y también en otras expresiones
sectores de la dirigencia política dicen, bueno, son conflictos que sucedieron hace 50 años. Claro. Y la Argentina tiene una cultura política que mira mucho hacia atrás. Yo lo pondría un poco en ese marco. Por ejemplo, en el peronismo, mucha gente piensa que las recetas, las ideas que nacieron en 1945-46 todavía están vigentes. ¿No? Que el mundo es más o menos el mismo, que le podemos aplicar las mismas soluciones. Bueno, otros dicen, no, la Argentina del centenario. Yo creo que lo que está en el fondo es una cultura muy nostálgica, muy vuelta hacia el pasado, que lo que nos está diciendo en el fondo es, no fue tan mal en estas últimas décadas, que Claro. el pasado brilla más. Me parece que uno lo entiende, pero me parece que es una mala solución a los problemas de la Argentina, ¿no? Es decir, refugiarnos en el pasado puede ser consolador, pero no nos resuelve los problemas del presente. Creo, pero de todos modos creo que lo que dice Spert no me gusta porque él cómo lo piensa cerrar, un poco con la en clave de memoria completa, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ahora que sabemos la verdad, ya está, pasemos a otro tema. Y a mí me gustaría que hubiera un esfuerzo más sistemático por parte del Estado argentino para para tratar de construir lo que verdaderamente podemos llamar no una memoria completa, porque la memoria por definición siempre es parcial. La memoria es de los actores. Lo que tenemos que hacer es tratar de construir una narrativa, y esto yo creo que es un poco una tarea más profesional, que dé cuenta de las razones por las cuales la Argentina se hundió en ese episodio de barbarie. No simplemente darle voz a los testigos, a los que dicen yo tengo tantos muertos, o tal otro dice tantos muertos. Bueno, no, tenemos que ir más allá, construir una representación, una explicación de lo que sucedió, que sea la base o que sea un elemento más de la construcción de una cultura cívica más rica que nos ayuda a pensar los problemas de la democracia argentina. Roy, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Un placer, nos estamos viendo. Muchas gracias, muy amable. Historiador, investigador, bueno... Muy interesante, ¿no? Sí, esto es clave, ¿no? De tratar de construir algo más sofisticado, ¿no? Sí. No tan elemental como lo que hemos estado viendo en las últimas horas. También decía, es cierto, ¿no? Por ahí la glorificación de ciertas historias termina en algún punto generando como consecuencia este movimiento contrario. Pero bueno, lo cierto es que lo que no se puede negar es que existió el terrorismo de Estado, que hubo víctimas, que hubo desaparecidos y que, por lo tanto, eso merece un repudio, ¿no?